cuentan? ¿Todo bien? Muy bien. 3. ¿Cómo le va? Bueno, 3 bien. empanadas. Gracias por la ¿Cómo andan bien? invitación. ¿Sí? Gracias por venir, ¿eh? No, por ¿Qué el trajo, chocolate? No, me lo regalaron acá. Ah, esa es Liliana Franco. Liliana. Sí, cambio amor a cambio de chocolate. No bien. necesito. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Liliana Franco? ¿Bien? Muy bien, ¿y usted? Chicos, le aplaudimos que volvió a No, trabajar. no. Muy bien. Bienvenida. Gracias. En un rato, si se porta bien, tenemos fotos de Liliana Franco en vacaciones porque ¿En Palmira? ¿Eh? ¿En Triqui, en Palmira? En No voy Palmera. a hacer menos. En Palmera. Lili. ¿Se acuerdan, no? La foto de Débora Plager totalmente... En Palmira. empalmerada. 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 Yo también me Nuta. empalmeré. Bueno, le quedó Palmerita Plager. Palmerita. La Palmerita. Sí, poner un ratito, buscar la foto de la Plager. Antes de eso tengo un par de consejos para vos. Así arrancamos, buenas noches. Gracias por estar del otro lado, como siempre. Todas las noches, gran debate, gran en esta pantalla. En Intratable, por América. Vení, Cristina, pasá, vení, tranquila. ¿Cómo andás? ¿Querés bien? Hola. Te pone el cronómetro ahí. Hola, Cuidado los escalones, Sí, ¿eh? sí, los veo, los veo. ¿Será que cantidad de gente se ha caído de ahí? Hola, ¿qué tal, Rosario? Esto es como un tecanasta. Sí, bueno. Vamos al primer informe, que tiene que ver con un gran debate que se está llevando a cabo en la sociedad, no solamente argentina, sino en algunos puntos de Latinoamérica. Y particularmente vamos a ver cómo están las relaciones bilaterales entre Bolivia y Argentina con cuestiones que tienen que ver con un tema muy sensible, muy delicado, que es la salud. Se habló mucho en este programa el viernes pasado. De hecho, está la doctora. ¿Cómo le va, doctora Gulanov? ¿Lo digo bien? Gulanov. La doctora tiene mucha experiencia, vasta experiencia en la salud pública, y la verdad que el otro día destapó algunas cuestiones que tienen que ver con la interna de la salud pública en nuestro país. Pero ¿qué pasa también con nuestros hermanos bolivianos y la salud pública en la República Argentina? Conflicto diplomático en puerta. Fuerte tensión entre Bolivia y Argentina. El gobierno de Evo Morales rechaza atender a argentinos en sus hospitales. Lo que no estamos dispuestos en Jujuy es a seguir sosteniendo trasplantes, situaciones de cirugías de alta complejidad que en otros países, en Bolivia, en Chile, en Brasil, se pagan. La cosa se está poniendo espesa en el norte del país. No se respeta el convenio de reciprocidad entre Argentina y Bolivia en materia sanitaria. Y Gerardo Morales anticipó medidas drásticas para los extranjeros acostumbrados a usar los hospitales de forma gratuita. La salud pública en debate. Cuando el paciente o algún accidente ocurre allá del lado boliviano, por supuesto inmediatamente lo derivan acá porque ellos no tienen la atención gratuita hacia los pacientes argentinos allá en Bolivia. Por constitución, la salud es un derecho humano, fundamental para cualquier hermano o hermana. La reciprocidad, que es la base para garantizar el principio de la igualdad. Y yo creo que no hay reciprocidad. Un médico del Hospital Rivadavia me dijo que todo el mes de noviembre estaba ocupado por ciudadanos que vienen del Paraguay a operarse y a intervenirse en distintos tipos de operaciones. Y no hay ningún tipo de reciprocidad. Hay más paraguayos, bolivianos y peruanos acá en el hospital que en la Argentina. Acá tenemos muchos beneficios, tenemos medicamentos gratuitos, asignaciones, un montón de cosas que en Paraguay no tenemos. Yo planteo, y lo planteé por proyecto de ley, que todo el que sea inmigrante y se atienda en un hospital público o vaya a una carrera universitaria, su país pague por ello. Yo no quiero esa Argentina que no sea solidaria y que todos estemos interpretados de la misma manera. Los inmigrantes vienen a la Argentina a instalarse, a instalar sus familias, a buscar trabajo y en ese sentido gozan de los mismos derechos que tienen el resto de los argentinos. Me parece que es una postura valiente y que es una postura que hay que mirar con mucha atención. Creo que también sería muy interesante para que este debate llegue al Congreso. Bueno, a ver, vamos por parte porque me parece que el debate puede ser muy peligroso, la discusión es muy rica, pero acá no tienen que ver cuestiones de personas. Acá son estados, cómo se ponen de acuerdo los estados de ambos países para cuestiones que tienen que ver con temas muy delicados como son la salud pública en este momento, que está en debate. Hecha la aclaración, buenas noches. Buenas noches a todos. Exactamente, es un debate que de los que no estaban, como la situación, obviamente el debate por el aborto, no estaban en la agenda política de nadie, fueron creciendo o aparecieron
más allá de estas declaraciones que muy bien recogió el informe, lo que dijo Pichetto, lo que decía un referente u otro, con el caso... Pichetto instaló el tema el año pasado, sí. ¿Recordás? Ajá. Nosotros ahí lo tratamos, porque Sí. habló de varias cosas, Sí. bueno, habló de los estudiantes también, extranjeros que estudian acá. Lo que sucedió fue el caso en Jujuy, el gobernador de Jujuy, sobre todo su ministro de Salud, impulsan un proyecto para que haya reciprocidad en algunas, ahora seguramente vos lo vas a aclarar mejor, en algunas prestaciones de muy alta complejidad para personas que no viven, esto es muy importante decirlo, no son nuestros hermanos bolivianos, paraguayos, peruanos, chinos o lo que fuere, del origen que vivan acá. Venezolanos, hay que hablar de los venezolanos. Que viven acá como nosotros y están amparados en la Constitución Nacional. Todos los que estén acá viviendo de buena voluntad en el suelo argentino son aquellos que vengan exclusivamente a gozar de la medicina pública, pero como me decían hoy, 7 médicos con los que hablé de distintos servicios hasta hace un rato, pública pero no gratuita, porque esto tiene un costo, exclusivamente para atenderse y para irse. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un pedido de la Cancillería Argentina a varios países para decir, ¿por qué no nos organizamos, hacemos algo recíproco? Y hoy contestó Bolivia diciendo, no, acá no hay ninguna reciprocidad. A ver, que tenemos a Gustavo Lara, que es Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas. Gustavo, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué no puede ser recíproco? Y básicamente porque es inviable. El sistema de salud boliviano no lo podría soportar, colapsaría. De hecho, no puede ni siquiera albergar a sus propios habitantes. Bolivia, el sistema de salud se paga allá. No es que solamente lo pagan los extranjeros, lo pagan los bolivianos. Hay unos pequeños márgenes que son las mujeres embarazadas, los niños hasta los 5 años y los ancianos después de los 60 años, y los discapacitados. Todo el resto de la población paga la salud. Y Pero hay sale una bastante proporción cara. grande de argentinos. Claro. La pregunta sería, nosotros sí recibimos una enorme cantidad de inmigración de nuestros países vecinos porque, bueno, históricamente la Argentina tenía más oportunidades de trabajo y demás. Ahora, ¿es tan importante la cantidad de argentinos que están residentes, digamos, en Bolivia, que harían colapsar el sistema de salud? Porque da la sensación de que la balanza es Claro, pero favorable lo entiendo como un poco simbólico también esto. Si lo hace con Argentina, Bueno. yo entiendo que cualquier otro país de Latinoamérica va a exigir lo mismo. Pero siendo que Argentina es el que más bolivianos recibe, digo, me parece que no sería un cambio, me parece que es más político que técnicamente numérico. Yo no creo que haya tantos argentinos residentes en Bolivia que hicieran colapsar. Sí, tenemos la diputada de Jujuy, sí, por favor. Se trata de una cuestión de sentido común. Lo que nosotros pretendemos es que si existe gente que necesita realizarse de pronto algún tratamiento de alta complejidad en nuestro país y lo puede hacer, puede acceder, aún en situaciones mucho más delicadas como una situación de emergencia, en un accidente de tránsito. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede atender? ¿Por qué una persona que sufre una Convengamos situación... algo también, que la salud pública argentina está colapsada también. Absolutamente, pero aparte pongámoslo también en ese marco. No estamos pudiendo garantizar lo que dice la Constitución, darle salud a todos nuestros habitantes. Entonces, en esa situación, en la provincia de Jujuy, se define un plan estratégico para poder brindarle salud a todos los jujeños y a todos los residentes de cualquier país que vivan en nuestro suelo. El tema pasa por decir, ¿qué es lo que ocurre con aquellos casos en los que vienen específicamente por un tratamiento prolongado o por casos, por ejemplo, de cirugías de alta complejidad? Beto, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola. Te quiero escuchar con respecto a este tema tan delicado, ¿no? Sí, es Salud muy pública, delicado. sí. Y en este sentido, yo creo que la política que siguió la Argentina desde hace décadas en este sentido ha sido siempre muy generosa. Y esto es ponderable, tenemos que sentirnos orgullosos. Yo estoy bastante sorprendido con la reacción del presidente Morales, porque no me parece una buena explicación que en Perú, que en Bolivia la gente tenga que pagar. No me parece, primero porque hay una enorme diferencia entre los argentinos que pueden pasar a Bolivia a curarse o que tienen un accidente que no sean residentes. Porque en todo caso la reciprocidad es el principio de la igualdad, lo que nos haría sentir de algún modo reconocidos. Absolutamente. Y si no es así, pues no creo que sea un quebranto para el gobierno boliviano algunos argentinos que por razones eventuales se traten en Bolivia. Pero me parece que debería haber habido de parte del presidente Morales un reconocimiento
cuanto menos de la importancia que tiene la comunidad boliviana entre nosotros. Pero quiero decir al mismo tiempo que soy muy respetuoso de eso. He leído hace ya bastante tiempo a Alieto Guadañi, que es un experto en educación, claro. que llamándonos la atención a los argentinos sobre la conducta y la performance, el comportamiento y el rendimiento de los hijos de bolivianos en las escuelas secundarias y en las universidades nacionales. De modo que esto es ponderativo y la verdad que deben ser sin duda los padres que los instan a eso, a sus hijos bolivianos a ser los mejores. Y eso hay que reconocerlo que es muy valioso. Beto, por eso llama la atención la reacción del gobierno de Evo Morales. Es muy intempestiva. Sí, Gustavo. Yo lo que te daba en principio era como una primera respuesta, pero obviamente que debe haber muchas otras cuestiones. Sobre todo, la cuestión principal es que un sistema de salud que no puede albergar a sus propios habitantes, ¿cómo se va a abrir las primeras, o sea, respuestas? Es lo que nos está pasando. En contra van a ser de sus propios habitantes. Eso está pasando. Es lo que Evo nos pasa a Morales es un nosotros. político que ya, Claro. en términos políticos, está cerca de las elecciones, tiene que y se va a tirar como un Claro, un pero pueblo Gustavo, encima cuando no lo puede albergar. Yo creo lo que pasa, Gustavo, digo, es lo que pasa, Gustavo, está bien, está muy bien, Gustavo, no, pero me es lo que nos pasa a nosotros. Pero digo, si está cerca de las elecciones, de uno, sí. ¿podría perjudicarlo al presidente estando cerca de las elecciones una actitud como esa o al contrario? Contra su propio pueblo, porque si no podés albergar a tus propios habitantes, Es lo que nos no pasa le podés brindar salud, a nosotros. ¿cómo vas a tratar vas a firmar un tratado de reciprocidad con Argentina? Gustavo, para un ponerlo minuto. solamente en A este ver, caso. Pero yo creo que hay otro elemento. Yo creo que hay un elemento político que importa mucho y que no podemos Bueno, dejar pero justamente de mencionarlo. respondiendo a ese elemento, yo justo hoy me lo planteaban y respondí lo mismo que te voy a decir ahora. Hubo otro gobierno muy afín al de Evo Morales y no pasó tampoco no hubo ningún tratado de reciprocidad ni nada por el estilo. Y al contrario, ni siquiera se planteó. Quiero decirle algo a Con Gustavo. esto te digo, no tiene nada que ver lo político, es más una cuestión de recursos. A ver, ¿para qué quiero escuchar? Hablando de recursos, un minuto, Gustavo, escuchemos a una profesional. Yo Doctora, sí. No me voy a meter en lo político, pero sí me parece que esto sirve para sincerar una situación. Vos el otro día hiciste referencia a la separación, a quién se atendía antes. En la realidad es que los hospitales o el sistema público está desbordado. A mí me parece que algún tipo de solución hay que tener, hay que tomar, porque la realidad es que no damos abasto. Y la realidad, inclusive, a veces sincerar este discurso me parece que genera cierto resquemor, porque uno dice, me van a tomar por xenofóbico, van a decir que es xenofóbico. No, es sincerar las cosas. O sea, la medicina hoy en día, medicina de alto costo... ¿Y la medida de Evo Morales qué sería? ¿Cómo? ¿Qué sería? ¿Es xenófobo o no? No me importa, no me hago cargo de mis ciudadanos. Esto no es xenofobia. Yo no me hago cargo de mis ciudadanos, porque la realidad es que lo que estamos diciendo es que hoy la medicina, tal cual como viene avanzando, tiene costos incalculables. Yo inclusive estuve haciendo los deberes antes de venir y tomé algunos datos de cuánto cuesta para que la gente entienda, y lo dije el otro día. Pero esto es político, doctora, esto no es una Por cuestión eso, de dinero. entonces, estamos hablando Recursos, de sí, millones y millones de pesos. ¿Y de quién los va a pagar? Mientras tanto, el ciudadano que trabaja, que aporta, no importa la ciudadanía, pero que trabaja, que aporta sus impuestos, que está radicado acá, etcétera, etcétera, merece todas las prestaciones en salud. Y la realidad es que hoy no las tiene. Pero un minuto. Si hay un pueblo que ha sido recibido con las puertas abiertas, con las fronteras abiertas y ha trabajado en nuestro país y se ha desarrollado, es el boliviano. De hecho, coincido con lo que decía Beto, es impresionante la cantidad de bolivianos que hay, de la manera en que se desarrollan, de la manera en que trabajan. Bienvenidos sean. Aparte, sé del trabajo de todos ustedes. Vos, de hecho, sos una alumna de la educación pública argentina también. Vos y tu hermana. Sí. En eso estamos todos de acuerdo. Lo que no podemos creer es cómo un país que ha sido, de alguna manera, tan recibido, amistoso con el pueblo boliviano, su presidente tenga una relación tan antipática, una reacción tan antipática. Con Macri particularmente. Sí, por eso creo que es político. No es a ver, para dar plata, dos o tres datos políticos que son interesantes. Los puntualiza muy bien nuestra colega Natalia Niviesquiviat,
hoy en Clarín respecto de, por ejemplo, 2 o 3 reuniones bilaterales que pidió Evo Morales con Macri y por cuestiones de agenda aún esas reuniones no se dieron. El primer encuentro va a ser el 11 de marzo en Chile, en la asunción del presidente electo Sebastián Piñera. Paralelamente también no ha caído bien en Bolivia, aparentemente, que no haya ido ningún funcionario de rango importante, como el ministro Aranguren, por ejemplo, de Energía, cuando se inauguraron una serie de cuestiones vinculadas con este sector. Y paralelamente también, lo que hay que recordar es que Evo Morales le cuestiona a Macri haber sido el primer presidente latinoamericano con tanta vehemencia en condenar a Venezuela. Lo que estaba pasando con el régimen Maduro. Bueno, a ver, hay argumentos en ambos lados. A mí me llamó la atención, yo hoy leí la contestación de Bolivia y ahí es interesante porque el planteo, según lo que dice esa contestación del gobierno boliviano, es para casos de emergencia y urgencia, ¿no? Que pareciera ser lo más cercano al derecho humano, ¿no? Que un país, o digamos, en este caso un país vecino, pero cualquier país, brinde algún tipo de asistencia de emergencia o de urgencia. No está hablando de todo tipo de complejidades. Y también están dejando de lado todo tipo de casos de asistencia de personas que vivan en la Argentina o que tengan residencia, cosa que es bastante fácil para un extranjero. Por lo tanto, pareciera una respuesta desmedida de Evo Morales, que tiene puntos de conflicto con Macri, que entre otros, recién lo decía Débora, el gas. Bolivia ha hecho un gran negocio en Argentina durante muchos años, y puntualmente con Debido y sus muchachos, con la venta de gas, y ahora este gobierno está pensando en hacer otra cosa, ¿no? Comprar gas a otro lado, y sabemos que Bolivia su gran ¿perdón, decía? No, con otros amigos, seguramente. Exactamente. Cambia de Todos amigos. tienen sus amigos, exactamente. Pero bueno, Evo Morales se siente desplazado. Total, ¿no? y sí. Digamos, era un proveedor exquisito y dejó de ser, y pasa a ser un proveedor ordinario, donde va a tener que... Brasil y Argentina son sus principales compradores. Y digamos, uno de los principales productos de exportación de Bolivia es justamente el gas. Entonces tiene una cantidad de aditamentos la relación, y me parece te diría, una respuesta desmedida, ¿no? Por esto, porque estamos hablando de urgencias y emergencias. Desconsideradas. Que son casi todas. Pero ni siquiera salud, claro. es urgencia y emergencia. Es la atención a alguien que tuvo algún accidente. Un siniestro. A ver, Gustavo, sí. No tengo que explicarte seguramente a todos los que están acá los sistemas de salud de muchos otros países donde son totalmente exclusivos, y no es solamente Bolivia el único país. De hecho, un colega hoy mismo, esta tarde, nos comentó cómo en Uruguay su hija tuvo un problema y tuvo que, si no tenía $50, no la atendían. Claro, lo que entonces, sucede, perdón, me parece que están buscando, me parece que también este tratado de reciprocidad es una instancia de Macri de buscar un choque donde no lo había, porque digamos que el sistema de salud viene, porque estamos en un momento ahora, digamos, donde hay una escasez de recursos en ambos países, aparentemente, por la salud, ¿no? Entonces Bolivia no puede mantener a su gente con un sistema de salud aceptable, y la Argentina tampoco. De hecho, gran parte de la población decide sacarle a sus ingresos una parte y dárseles una medicina prepaga, porque no confía en la salud pública. Entonces estamos en una aparente simetría de problemas. Y hay un agravante con Bolivia y con Paraguay, con los países vecinos, que se da especialmente en la zona de frontera. Es bastante injusto desde acá de Buenos Aires entender lo que sucede en las zonas de frontera, ¿no? Que es muy distinto, de problemáticas muy distintas con el comercio, con la compra de combustible, pero no hubiese con la sido salud. mucho más lógico que se junten con el ministro de Salud de Bolivia y traten el tema de otra forma, no pidiendo algo que es inviable como un tratado de reciprocidad, sino diciendo, mira, hablemos sobre este tema. Por favor, sí, un minuto, para que Beto quería hablar. Es una discusión bizantina casi esta. Yo recuerdo hace muchos años, en 1966, Emilio Dizzi, llegamos a París en tren, y Emilio Dizzi tenía un ojo así, teníamos que filmar. Y fuimos a un hospital público a atenderlo. Yo no sé cómo hice para explicarle los síntomas de Emilio Dizzi en francés a los médicos del hospital de Sacré-Cœur, que está al lado. Y me atendieron fantásticamente bien. A la salida me dijeron, señor, tiene que pagar. Bueno, me sorprendió un poco, pero pagué, y me dijo, en su país se lo van a devolver. Y es lo más natural del mundo. No es normal que acá no se cobre nada, no es normal. Yo creo que también es un poco de responsabilidad nuestra. Obviamente. Como lo que pasa también no es normal que no haya una contraprestación
de los jóvenes, las mujeres y los hombres jóvenes que vienen a estudiar acá a las universidades nacionales y no tengan ninguna contraprestación. No es normal. Porque además no estamos tampoco para tirar manteca al techo, como acaba de decir la doctora. Hay muchos residentes, ciudadanos nacidos en este país, que tienen que hacer colas de las 4 o 5 de la mañana para atenderse en los hospitales, por ejemplo, de Buenos Aires. No solamente los nacidos en este país, los que trabajan, los que aportan. O sea, el problema me parece gravísimo porque el sistema de salud no da más, los costos en salud son enormes y la realidad es que debe definirse de alguna manera porque no podemos definirlo nosotros en la camilla del hospital, en la guardia. O sea, esto que vos planteabas el otro día es de una crueldad enorme. Entonces, definámoslo porque además lo que decías vos respecto de las urgencias, todos los pacientes que llegan en micro a Retiro son todas urgencias, porque un infarto es una urgencia, una insuficiencia renal que requiere diálisis es una urgencia, un accidente cerebrovascular es una urgencia, y todas las patologías, un potencial donante o alguien que viene para un trasplante con donante vivo es una urgencia, y estamos hablando de cifras millonarias. Y los turnos quirúrgicos, los turnos para las guardias, las camas en el shock room, las camas en terapia intensiva, no están disponibles. Es más, sin querer faltar el respeto a nadie, voy a contar media anécdota, que es que hace 3, 4 años, un paciente gravemente enfermo estaba internado en la terapia intensiva, la verdad, con toda la tecnología encima, y vino un abogado la verdad que vino un abogado de la comunidad boliviana a verificar si nosotros le estábamos dando a ese paciente toda la prestación que el paciente requería. De hecho, sobrevivió. Y yo, la verdad que lo miré y le pregunté, ¿usted cree que todos estos sueros y todos estos aparatos que están alrededor del paciente son qué? O sea, obviamente que les vamos a dar toda la tecnología, pero nosotros no somos quienes tenemos que decidir. Los estados tienen que decidir para que todos podamos trabajar mejor. Total. A ver, un minuto, sí, por favor. Te escucho, por favor. ¿A mí? Sí. Yo estaba escuchándolos y pensaba, primero, apoyo total incondicional a muerte al hospital público porque me han salvado la vida hace muy poquito, o sea que los adoro de forma muy interesada. Pero al mismo tiempo me planteo, ustedes están hablando de una superestructura política, donde hay pica entre Macri, Morales y todo lo demás, y yo hablo de cosas pequeñitas, porque conozco el hospital público, que así como te salva una vida, vos de pronto decís, ¿por qué, por ejemplo, están dando en el Durán la vacuna para la fiebre amarilla para que la gente se pueda ir de vacaciones a Brasil? Gratis. Gratis la vacuna contra la fiebre amarilla. Gratis no hay nada igual, de algún lado sale. No, bueno, digo, te quiero decir, vos te querés ir a Brasil, te pagás todo y vas al Durán y alguien lo pagan los más pobres que se quedan sin las vacunas que corresponden para los más pobres, qué sé yo, la B, la que sea. Pero es una locura que te den gratis esa vacuna. Como es una locura, por ejemplo, en este caso hablado de déficit. No, pero es una cuestión de salud pública. No, porque salud pública. No, está bien, yo entiendo el punto. Vos me decís, pero cuando vuelva contagian, me vas a decir eso. Y entiendo el punto, pero ese es el otro punto. No, Gustavo, pero sí, que sea obligación dársela, pero que cobren. Si te vas de vacaciones a Brasil. Si te vas a andarte a tu obra social y pagala. Es obligación de salir. Te sale 1.000 pesos la vacuna. Te estás por ir de vacaciones a Brasil, pagátela, papá. No vayas al Durán. 1. 2. Hay una obra social que se llama Incluir, que es la obra social para discapacitados que depende de la Nación, que le dan a los discapacitados, estoy hablando de Buenos Aires, los remedios gratis o casi gratis. Esa obra está en agonía. Pasaron 20 días que no entregaron un solo remedio, pero ni uno solo. Y ahora no se sabe si va a haber partida para el mes que viene. Pero lo que te está diciendo, está colapsado el sistema de salud, es lo que te está diciendo la doctora. A ver si, doctora, sí, por favor. Ahora voy, Lili, sí. ¿Cuál es la pregunta? No, ¿qué pasa con nuestro sistema de salud? Porque la verdad que no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo es famosa la Argentina por el nivel de salud que tiene, de salud pública. La doctora Bianco el otro día sinceró algo que me pareció honesto. Yo no creo que en este momento el sistema de salud nuestro sea maravilloso. ¿Por qué? Porque
tenemos demasiados pacientes, porque estamos mal pagos, porque lo que dije el otro día, me parece que hay un sistema que no está claro, que no y porque además no nos planteamos seriamente, que supongo que a partir de ahora el nuevo ministro de Salud de la Nación lo va a hacer. A ver, ¿qué corresponde, qué prestación corresponde dar y qué no en un hospital público? Porque cuando ustedes van a ver los sistemas públicos en Francia, en Gran Bretaña, en España, no tienen todo el mundo acceso como nosotros tenemos a lo que yo quiera, o sea, a la droga que a mí me guste por el paper que yo leí a las 4 de la mañana. No tenemos una política de salud clara. Entonces gastamos. Y gastamos infernalmente sin saber en qué. Pero es así. O sea, inclusive algún día, lo que te digo siempre, nos vamos a tener que sacar las caretas y ver por dónde se va el dinero y cuáles son los circuitos de corrupción que hay alrededor de la salud, que los hay. Un dato. Nosotros tenemos inmigración boliviana. Una cosa son los permanentes, a los cuales la Argentina les da salud, porque son permanentes, viven aquí, trabajan aquí y merecen ser atendidos. Pero fíjense, el año 2017 hubo 86.131 ciudadanos de distintas nacionalidades, básicamente paraguayos, bolivianos, venezolanos y peruanos, que vinieron y son permanentes. Y 126.714 que son los llamados temporarios. Esos temporarios ingresan, hacen por ahí algún trabajo, van a hospitales, se prestan salud y se vuelven. Este es el punto de discusión, no el que vive acá, el que trabaja. Perdón. ¿Cuál es el problema? Si se habla de números económicos, esto no es algo que te descalabra la salud pública. Claramente no. Si lo tomas en proporción que solamente el 4% de los extranjeros que se atienden. El problema es lo que dice la doctora. No hay una política. Tenemos un plan médico obligatorio o de salud que cada vez más le incorpora. Chicos, yo lo que les propongo es que ustedes agarren un avión y vayan a cualquier punto del mundo. Yo viví en Alemania. No, pero no te digo Alemania. Te digo acá cerca, Está bien, Chile. pero en el término de los temporarios, vos ahí tenés un pequeño problema, porque distinta la situación que yo hoy le escuchaba a la doctora del hospital de La Quiaca, hablando de que la gente cruza directamente a atenderse y se vuelve a su país. Ese es un tema, pero otro tema es el que viene a ser trabajador golondrina, porque el que está haciendo trabajo golondrina lo que te está generando una riqueza en el país. Pero no estamos hablando de eso. El temporario golondrina, generalmente cuando viene a hacer cosechas, tiene una registración, incluso tiene un nivel. La mayoría no. Ahora, tenés un 40% de hermanos latinoamericanos que hacen trabajos en negro, eso es cierto. Pero el punto es, ¿quién se tiene que hacer cargo? ¿Argentina o Bolivia o Paraguay? A ver, hay una cosa. Un minuto, sí, Gustavo. No, primero decir, porque se está puntualizando acá en el tema de Bolivia y son todos los países que no están atendiendo a los argentinos, solamente Bolivia. Entonces me parece que hay cierta animosidad también con respecto a la colectividad boliviana. Pero no hay tal cosa. Pero por favor, está hablando Gustavo. Muchas veces pasa que con respecto a la frontera, que es cierto que la proximidad de algún hospital público tenemos una relación de hermandad. Nosotros tenemos una relación de hermandad. Digamos que el sistema de salud boliviano no tiene tantos hospitales y no están tan cercanos. Quizá le queda más cerca cruzar la frontera y estar ahí que ir a buscar un hospital. Pero pueden pagar la prestación. El gobierno puede pagar la prestación. Pero te quiero decir algo, pero yo quiero decirle algo. Está desesperada, sí, para adelante. Pero porque vivo ahí, Santiago. Porque vivo en Jujuy y este plan y esta polémica que se genera tiene que ver con mi provincia. Entonces, dije hace un momento, hay un plan estratégico en materia de salud. Porque hay mucha gente que reclama, muchos jujeños, y que no pueden acceder a la salud. Entonces, en ese plan lo que se plantea es cómo se recuperan. Hay obras sociales, hay gente con obra social que se atiende en el hospital. Entonces decimos, esas obras sociales tienen que pagarle al hospital. Sí. La gente que tiene ART, bueno, la ART si se atiende en el hospital la tiene que pagar. Si tiene un seguro tiene que pagar. Y si son hermanos extranjeros de cualquier país, de cualquier comunidad, también creemos que puede haber reciprocidad. En octubre del año pasado, el embajador le pidió, por una carta que enviamos, al presidente de Bolivia que tuviera reciprocidad, que si nosotros podemos atender a nuestros hermanos bolivianos, que ellos también pudieran hacerlo. La respuesta es que no, que hay normas que no se lo permiten.
Nosotros creemos que las normas se pueden modificar. Claro, Gustavo, me parece que esa es la palabra, la reciprocidad. Vuelve a lo mismo, es como... Es inviable porque él no lo puede hacer como esas normas las tiene que abrir el juego para todos. Pero Gustavo, ni siquiera estamos hablando, a ver, no estamos ni siquiera hablando de dinero, porque el primer punto era reciprocidad. Yo atiendo hermanos, ya sean bolivianos, paraguayos, Chilenos, norteamericanos, de lo que sea. Si te los atiendo gratis, vos me los atendés gratis. Claro. Si no se da esa situación, pasamos al segundo punto. O por lo menos eso es lo que dice el proyecto de ley, que es una compensación Estado contra Estado. Vos me traes la factura del paciente que se atendió y el Estado paga. Y recién en la tercera situación, si no se da ninguna de esas dos, es el ciudadano que paga de su bolsillo. Pero estamos hablando, y Débora te lo marcó muy bien, me parece, que no es que Bolivia va a recibir un aluvión de argentinos que van a ir a atenderse al sistema, porque no lo tenemos. Bueno, no lo falta, tenemos. pero no Sería daría interesante que el gobierno lo brinde, porque yo tengo la sensación de que es asimétrico. No daría va a haber la poquitos sensación, argentinos. claro. Seguramente. De todas formas, si vos firmás este tratado de reciprocidad y el gobierno se compromete a pagar... es que no tiene que pagar. Van a venir los bolivianos a atenderse ahí. O sea, no, en la tierra boliviana pagan y muy caro. Que esa es la clave. Y van a ir directamente Sí, yo digo que dejando de lado las mezquindades políticas, ¿no? Que acá se mencionaban algunas, a mí me parece que el sistema de salud en el planeta ha colapsado. Esto es evidente. Y me parece que hay que agregar un elemento acá, que se trabaja para la enfermedad y no para la salud. Si los sistemas en el mundo trabajan para el enfermo, es decir, no se hace prevención, tampoco está muy claro qué influencia tiene el hecho de que extranjeros puedan atenderse en uno u otro lugar. Es decir, que el sistema, fíjate vos, en la Argentina no hemos logrado, teniendo los mejores hospitales de América Latina, ni siquiera cuidarlos, es decir, mantenerlos, ni siquiera te digo mejorarlos. No hemos logrado mantener esa calidad, lo que habla del deterioro de la salud, de la educación, de la justicia, de la seguridad, de todos los elementos que muchas veces entramos en debate. Yo estuve en Gran Bretaña, Luis, vos contabas algo de Francia. Viajé con mi hijo, viajó todo el vuelo con alta fiebre. Le di algo elemental en el vuelo, pensando que quizás cuando llegaba mejoraba y seguía esto, empeoraba los síntomas, y nos fuimos a un hospital. Y entonces nos preguntaron cuáles eran los síntomas, igual que te preguntaron a vos. Dijo qué síntomas, lo atendió un médico, en ningún momento le preguntó de qué país era. No fuimos, yo pensé que había que pagar algo y no pagamos absolutamente nada. Esto pasó en un hospital de Londres. Porque es una medicina gratuita para todo el mundo. ¿Tiene un sistema de salud? Bueno, lo menciono para entender que no en todos lados pasa lo mismo. No. A mí me parece además que acá hay un negocio de la salud. Donde se privilegia al sector privado en contra del público. Y quienes tienen que controlar nuestro sistema público lo han abandonado. No te digo de ahora, tenemos en nuestra democracia lamentablemente un abandono del sistema de salud, que está quizás como dice la doctora. Entonces acá me parece varios elementos, ¿no? El negocio privado de la salud, que se trabaja para la enfermedad y no para la prevención, y tampoco sabemos qué dimensión tiene la influencia de aquellos extranjeros, por eso digo, lo planteo. Sí, doctora. Mira, yo creo que hay que la corrupción existe. Y que la realidad es que hasta que no digamos que la corrupción en salud existe, no vamos a poder avanzar. Independientemente de, yo creo que los estados tienen que pagar por las prestaciones que se le dan a sus ciudadanos, no los pacientes. Los pacientes en esto hay que correrlos, Claro. esto es lo importante. Eso es importante, Correr resaltar, al claro que sí. paciente. El paciente tiene que recibir el tratamiento que requiere el paciente, sea un trasplante, sea la colocación de un stent. Los pacientes no tienen que estar en el medio y no son los rehenes. Este es un problema de políticas entre 2 estados, 3 estados o lo que fuera. Pero además, puertas para adentro, la corrupción en salud existe. Yo voy a contar medio ejemplo, ¿sí? Porque, digamos, no voy a empezar con algunas cosas, pero, por ejemplo, yo he hecho, y lo puedo decir abiertamente, he hecho una denuncia penal en lo del doctor Lijo, en el mes de diciembre, por médicos que en la terapia intensiva del Fernández durante 15 años no cumplieron con sus guardias. Y esto hay que decirlo. 15 y las años. cobraban 15, 20 años, ¿está bien? Y lo puedo decir porque está en el juzgado del Hijo y lo conocen de
obviamente en el ministerio esto se conoce y demás. Entonces, sinceremos las cosas desde adentro y además paralelamente para que el sistema empiece a funcionar limpiamente. Estoy de acuerdo con vos, sostengamos un sistema, volvamos Doctora, pero es que claro, son varias discusiones dentro de un tema muy amplio como la salud es muy pública. complejo. Acá lo que fue el tema del día es cómo la Argentina, que siempre ha tenido esta calidad y calidez en cuestiones de salud pública comparado con otros países, la corrupción, tiene, bueno, sí, pero comparado con otros países estamos muy bien. Porque uno ve que la gente, recién decía el amigo venezolano, boliviano, dice, me vengo a entender porque la verdad que la salud en Bolivia no da abasto y hay que pagarla. Comparate con Brasil y Chile, por ejemplo. Pero lo que dice él, uno no espera la reacción del gobierno de Morales tan antipática. Pero eso es político. Eso es política pura, Santiago. Yo quiero decir una cosa. El tema del cual estábamos hablando es el tema de la reacción del gobierno, del presidente Evo Morales. Y vamos a terminar, como de costumbre, hablando mal de la Argentina y de lo pésimo que estamos. Y me parece que no es el tema. Yo, por lo menos, lo que me resta decir es que yo espero una manifestación de la comunidad boliviana agradeciendo o diciendo qué le parece, cómo se atiende a sus compatriotas en este país, cuanto menos. Me parece que corresponde. En cuanto a algunas apreciaciones que se hicieron de que no cobrarle la vacuna a alguien en este país, te imaginas el quilombo que se armaría, y en cuanto 15, 20 segundos se avivan los que se van a dar la vacuna contra la fiebre amarilla, que no tienen que decir que van a Brasil, así la tienen gratis. Es una cosa, digamos. Y a mí yo creo que la doctora a mí me ilustró mucho lo que acaba de decir y me estremece. Acerca ¿no? de... Hay gente que han cobrado durante muchos años guardias que no hicieron. ¿Vos crees que eso...? Lo que también es cierto, y lo quiero decir, es que el hospital Argerich salvó a un señor que tenía 10 cuchilladas en su cuerpo, entre ellas tengo entendido que 2 en el corazón, y salió agradecido, y creo que no se le cobró. Y esto también es un buen ejemplo del hospital público y de la excelencia del hospital público, digo, para no volver a pensar en que todavía no tenemos política de nada. Creo que tenemos que, me parece que, al contrario, el hospital público es maravilloso, pero claro. La realidad es que... Puede ser mejor, debe ser mejor. Sí. Debe ser mejor. Claro. Debe ser mejor. Por supuesto. Tenemos que tener la valentía, tenemos que tener el coraje de mirar el sistema para adentro. Yo agradezco, insisto, y no lo conozco, porque siempre hablo de él, pero yo no lo conozco ni de vista al actual ministro, pero sí le conozco el pensamiento o algunas cosas que escribió. Bueno, tengamos el coraje. Lo que vos decías recién, por ejemplo, cuando salga desde el ministerio una política para que haya menor consumo de azúcar en los chicos, salgamos a bancarla, porque la obesidad para los chicos es un problema. Entonces, no digamos todo que no. Hagamos, o sea, pongamos una cosa que yo le reconozco a Del Moro. Del Moro varias veces me convocó porque parece que está muy interesado en el tema de salud. Sí, claro. Y siempre dice lo mismo. Bueno, pongamos la salud en el centro del escenario, ¿tá? Y digamos, corremos a los pacientes porque no tienen nada que ver y sinceremos el sistema. Pero aparte, ¿sabe qué, doctora? Yo entiendo por la situación que está pasando en la salud pública argentina, pero sé de la calidad y la calidez humana que hay. Y acá una enfermera deja su vida ahí, un médico de guardia te salva la vida. Y eso pasa. Yo he estado con muchísima temperatura, muchísima fiebre en otros países del mundo y me han dejado ahí tirado muriéndome. Y como le ha pasado mucho. Acá la calidez humana que hay... en ninguna parte del mundo pasa lo que pasa acá con la salud pública. Por eso siempre la defiendo y por eso me parece que hay que ponerla en debate para depurar algunos corruptos que siempre hay. Pero coincido con lo que dice Beto. Vamos a reivindicar lo bueno que tenemos. Gustavo, ustedes como comunidad boliviana en la República Argentina, ¿cuántos años hace que estás acá? 25 años. 25, ya sos argentino. ¿No te cae mal que Evo Morales tenga una manifestación tan antipática? Yo creo que seguramente se podría haber tratado de otra forma el tema y creo que también los medios hacen mucho a esto y los que cuando hay un título que dice Evo Morales no atiende a los argentinos resulta muy chocante y lo que terminamos pagando. Pero es lo que dijo.
Sí, pero no atiende a los bolivianos tampoco. Pero bueno, ahí ahí en Jujuy, a diferencia del resto del país, donde los datos son el 4%, en Jujuy es más del 7%, es decir, casi el doble que en el resto del país de gente que viene de Bolivia y de Chile, básicamente de Bolivia. Justamente con Chile, con Antofagasta, que es una región, se hizo un convenio donde Antofagasta sí acepta a los argentinos y los atiende del mismo modo que Jujuy atiende a los chilenos. Entonces me parece que lo que se pide en este caso, lo que pide Jujuy, es correcto. Es decir, no es una locura. Me parece increíble que se pueda defender la posición de Evo Morales cuando en realidad Evo Morales es muy fácil. Manda a la gente para acá para atenderse, se atiende en Jujuy. Estamos hablando del doble que el resto del país. Es mucha gente. Es casi el 8%, es más del 7%. Entonces me parece que la posición es distinta. La que vos tenés, es muy fácil decir, bueno, no hay recursos. Acá tampoco hay recursos. El sistema de salud en Jujuy está colapsado. Absolutamente, mucho más que en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que está tan colapsado como el tuyo, pero sin embargo lo siguen atendiendo. Es un problema humano, no es un problema político, es un problema humano. Cuando vos querés decir que eso es político, cuando la gente dice acá que es político, estamos mezclando los cables, estamos aceptando que cualquier cosa se politice y en realidad yo creo que cuando se trata de la salud de la gente no se debe politizar. Entiendo que hayan políticas de salud, entiendo que haya visiones de cómo debe ser la salud, pero primero hay que atender a la persona. ¿Y con la educación curarla. qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, si Clarita, por favor. No, yo quería preguntarte si vos en definitiva coincidís con la respuesta de Morales. Si no crees que ha sido ingrato con respecto a la Argentina. ¿Coincidís o no coincidís? Yo creo que se podrían haber encontrado otras instancias de diálogo y trabajado un poco más. Hay otro tipo de proyectos, no un tratado de reciprocidad que, como pienso que es inviable, pues algo que no va a pasar, pero creo que sí se podría haber llegado. Pero tampoco es viable que Jujuy atienda a la gente. Algo más puntual, como en el caso de Jujuy, yo creo que se podía. Pero si es Jujuy la que pide la reciprocidad. Sí, claro. De todas maneras. A ver, por favor. Sí, Clarita. No, yo creo que la decisión del gobernador Morales es absolutamente racional. Además, quiero decir que nada es gratis. Ninguna cena es gratis, dicen los economistas. Todo tiene que ver con los impuestos de los argentinos y a mí me parece que vos mismo decís que en ninguna parte de América Latina hay la gratuidad como existe en la Argentina con respecto a los extranjeros. La pregunta, insisto, y te la vuelvo a hacer, ¿no crees que el presidente Morales debió haber tenido por lo menos una respuesta más cordial, no con Macri, con la Argentina? Sí, tal vez sí. Sí, porque... Gustavo, te digo, aprecio, admiro y le tengo un enorme respeto a Evo Morales, lo cual, por lo que ha significado para Latinoamérica y la relación con nuestro país desde hace años, su lucha y lo que ha transformado Venezuela desde que es gobierno. Bolivia. Bolivia, perdón. Estaba pensando en la unión entre Venezuela, Bolivia y el eje. Exactamente. Dicho esto, creo que no está mal discutir la reciprocidad, dado el sistema de salud colapsado. No cuestión de discutir, como abrieron el tema del aborto, sí o no, que se trate en el Congreso, se trate con las gobernaciones, que haya una discusión bilateral entre los países, Argentina-Bolivia, Argentina-Chile, Argentina-Uruguay, Argentina-Brasil, Brasil-Bolivia, Brasil-Paraguay, con quien sea. Digo, discutirlo al menos, ¿sí? Con los dos caminos que dio Gustavo, o como pasa con las visas, cuando vos tenés entrada libre a un país, no se te exige visa, yo tampoco te lo voy a pedir, y lo mismo con la salud. Digo, al menos discutirlo. Si no, el segundo camino es cobrarle al gobierno, al que sea, Bolivia o Paraguay, Colombia o Venezuela, el dinero de lo que utilizó su ciudadano. Dicho esto, que yo creo que tiene que debatirse, y no estaría mal un concepto de reciprocidad, tampoco hay que creer que el problema de la salud, de que está colapsada, que está en una situación gravísima, es problema de los hermanos de Bolivia, de Paraguay. Nadie dijo eso. Bien. Estamos dando a entender de que la salud está colapsada por los que se atienden. Pero no es verdad. ¿Quién dijo eso? Sí, ¿Cómo lo está diciendo? ¿Quién dijo eso? Nadie dijo eso. Alguien lo dijo ahora, alguien lo dijo. No va a cambiar la salud. No vamos a tener la mejor salud del mundo porque no atendemos a los hermanos bolivianos en Jujuy. Diego, solo el 8%. Es el 8%. Por eso digo, entonces el tema no es tan grave como lo queremos plantear. Digo, tampoco nos cambia a nosotros la aguja de la salud si atendemos o no atendemos a hermanos bolivianos o paraguayos. Digo, si los tenemos que atender, por mí, como orgulloso argentino,
bienvenidos y ojalá todos se Pero, quieran perdón, atendidos. Diego, el 8% Pero para digo una esto, provincia es lo último, mucho. 10 segundos. Ahora sí. Si Macri tiene tiempo para jugar al pádel, encima se lesiona siempre, va a tener que hacer algo con su edad, pues se lesiona jugando al pádel, al fútbol. Si tiene tiempo para jugar al pádel, para ir a Chapadmalal, para tomarse vacaciones, que tenga tiempo para sentarse con Evo Morales en vez de postergarle las reuniones y tratar el tema del gas, el tema del acuerdo de reciprocidad de la salud, que trate los temas con Bolivia como corresponde, con un mandatario y se sienta con un tipo responsable como Evo Morales a discutir estos temas. Pidámosle la renuncia a Macri, No, listo, tanto así se no. arregla Pero que todo. se ponga a trabajar, sí, Dejate podemos de pedirle, ¿no? joder. Que se ponga a laburar. Sí, por Eso sí favor. le podemos pedir. Beto. No, simplemente nadie dijo acá que la salud en la Argentina ¿Y entonces esté qué en tanto estas lío? condiciones Que se atiendan por los los hermanos bolivianos en extranjeros. otro país. Eso no sé de dónde salió. Pues ¿no? hay alguien con lío, entonces. Dos o tres cosas Una respecto al sistema de frivolidad salud. acaba de decir, pero bueno, una vez más. El primero es que en la Argentina conviven 3, al menos, sistemas de salud, ¿no? La salud pública, la medicina preparada y los gremios. Dentro de ese magma, la plata que hay y la forma poco eficiente que se gasta, bueno, es para meter cuchara en todos lados. Pero lo que yo quería decir es que alguna vez a mí me tocó atenderme en un hospital público porque tuve una urgencia en la vía pública, un accidente y demás, y te llevan a un hospital público, o interviene la policía y demás. Y la primera pregunta que le hacen a un argentino cuando entra a un hospital público es si tiene medicina prepaga. Tal cual. Y te derivan u obra social. Y te derivan si... En ese caso, o te derivan o te atienden si es una urgencia. Si es una urgencia, Y si no te derivan. Tu servicio lo paga alguien, o sea, lo pagas vos, ¿no? Que estás haciendo un aporte a la obra social. Entonces, no es verdad que es gratis para nosotros, ¿no? O sea, yo, salvo que mienta, cuando entro a un hospital público y diga, no tengo medicina prepaga, U obra social. U obra social. En su caso lo miran en 2 minutos. Saltan el DNI. Salta por el DNI que tengo. Bueno, lo que yo gaste ahí, los gastos que lleve mi internación o lo que fuere, o mi atención, se los van a cobrar la obra social. Entonces no es verdad que la salud pública es gratis para nosotros, ¿no? Entonces hay que entender que, digamos, lo que se está tratando de poner sobre la mesa ahora. Es decir, bueno, a ver, vamos a pagar por una salud pública que es deficitaria, que tiene problemas, que arrastra problemas de mucho tiempo, que los puede haber acentuado, lo que fuere, o no, digamos. ¿La vamos a arreglar o no? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar la salud Beto, pública? ¿y con la educación qué opinás? ¿Por qué hiciste mención recién? No, la educación también tenemos muchos problemas y tenemos que empeñarnos en mejorarlo. Guadaña es uno de los hombres que están más preocupados en este sentido y que hay que leerlo y entender lo que está pasando. Y la verdad que están pasando cosas complicadas, sobre todo por el rendimiento de los alumnos. Nos va mal en las pruebas internacionales, a nivel internacional, nos va mal. Y hay cosas que habría que resolver. Yo acabo de enterarme que esta tarde, a mediodía, los docentes de Córdoba arreglaron con el ministerio, con el gobierno cordobés, con el Ministerio de Educación de Córdoba, sus salarios para todo el año. Ahora eso sí dijeron, lunes y martes vamos a hacer huelga en solidaridad con los de Buenos Aires. No existe el menor análisis esto, no. Hay que revisar estas cosas. Digo, acabas de arreglar. Pero ¿cuál es la necesidad? ¿Dónde quedan los alumnos? Voy a lo que decía la doctora. Dejemos aparte que no entre en la cuestión los pacientes, ¿no? ¿Dónde están los alumnos? ¿Dónde están? ¿Cómo que vas a hacer un paro en solidaridad con otra provincia que en una de esas arregla? ¿Y después qué haces? Digo, estas cosas nos están llevando a una situación muy complicada en materia de educación, porque pasaron muchas cosas, se le tiraron a las provincias todas las escuelas, el Ministerio de Educación no tiene una sola escuela desde el gobierno de Menem, se cerraron escuelas técnicas, por lo que estoy leyendo yo, salvo que sea mentira, las industrias están requiriendo mano de obra especializada, gente con habilidades, con oficios que se conozcan. Me parece que faltan muchas cosas, así que, y esto sí que es el futuro del país. Bueno, la ley, el proyecto de ley que el diputado Luis Petri quiere incluir, que es la modificación de 2 artículos a la ley de salud, tiene que ver con el de educación, que sea también esta reciprocidad en donde hay extranjeros que vengan de manera temporaria al país
que estudien terciario y universitario también tengan algún tipo de arancel. Digo, esto para la discusión sobre la universidad pública que planteabas. Pero yo quiero poner una realidad más que no tiene que ver solo con Jujuy y Bolivia, sino con Formosa y Paraguay también. ¿Sabes qué contaban hoy, Santi? Contaban funcionarios de Formosa que el 75% de las mujeres de Paraguay van a Formosa a tener a sus hijos. El DNI que obtienen del hijo es nacido en Argentina, vuelven a Paraguay a vivir, que es algo similar a lo que ocurre en Bolivia o también en la frontera con Brasil, y la atención médica constante la hacen en Argentina, con el DNI del chico argentino. O sea que el tema es estructural también. El dato que daba la directora médica del Hospital de La Quiaca, lo que decía es que el año pasado habían atendido a 25.000 personas, de las cuales 2.000 eran bolivianos, pero que de los otros 23.000 en realidad eran argentinos, pero que vivían o en Bolivia o en Paraguay y que constantemente hacen la atención en Argentina. O sea que el tema es estructural. Cuando vienen a Sí, Buenos a ver, Aires... un minuto. Gustavo, ¿vos qué vinieron con tus viejos hace cuánto tiempo? 25 años Hace me dijiste. 25 años. ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos son en tu familia? Éramos 5, bueno, falleció mi hermana, pero eran mis 5. viejos y mis 2 hermanas. Eran 3 hijos 5, y vinieron a la Argentina en búsqueda de un futuro mejor. Un futuro mejor, sí, tal cual. Ustedes eran muy chicos. Sí, yo tenía 10 años, 10, 11 años y bueno. ¿Y qué hicieron acá? ¿Fueron al colegio rápidamente o estuvieron un tiempo...? Sí. Cuando llegamos recibimos en González Catán 2 años, donde trabajábamos en una quinta, donde cosechábamos verdura. Y sí, inmediatamente después, donde pudimos ahorrar y juntar para comprar una casa, mudarnos a donde vivo actualmente, acá en Capital, en Villa Soldati. Retomamos los estudios, tanto mi hermana, la mayor, y yo, que habíamos dejado. ¿Y tienen estudios universitarios también? Estoy en la facultad actualmente. ¿En qué estudiando facultad? Comunicación, en el YUMA, la Universidad de Madres. En la Universidad de Madres. Así que casi ¿Qué estudias? Comunicación social. Mira vos, ¿cuánto te falta? 3 años, un poquito más. Increíble. Bueno, la verdad que impresionante, ¿no? Una familia buscando un futuro, el futuro que finalmente lo encontraron. Sí, tal cual. De hecho, laburando. no es solamente, o sea, no somos un caso excepcional. La mayoría, muchos, sí. Todos, o la gran mayoría, Aparte vienen es un pueblo a eso muy y trabajador. Tenés a la mayoría de la comunidad boliviana que es muy trabajadora, Muy muchos trabajadora. trabajan más de 12, 14 horas por día en todas las áreas, tanto textil, o la verdura, o lo que sea, o la construcción. Construcción, sí, tremendo. Trabajan bastante y siempre lo han hecho, siempre se han destacado por eso, nos hemos destacado por eso. Y lo que quería recalcar, porque por ahí Luis o muchos saltaban con el tema de que no se estaba atacando a la colectividad boliviana en particular, sino que un hecho puntual, pero la lectura para la afuera es otra, ¿entendés? Si vos titulás, mira, Evo Morales no quiere atender a los argentinos, hoy durante el día las redes sociales ardían en contra de toda la colectividad boliviana en general. Es que y eso se traduce, Gustavo, muy rápidamente en violencia, sobre todo en las esferas pero es más que vulnerables. Pero es que tiene la reacción violenta es Evo Morales. Claro. Pero yo creo... Sí. Debió haber contestado eso. Desde ya he dicho que tendría que haber tenido otro tipo de respuesta o una forma pero más... por ustedes básicamente, leve. Claro. Sí, pero yo creo que también acá el manejo de los medios... ¿Pero qué medios acá? ¿Cuál es el tema de los medios? Y la misma repercusión que le da el propio gobierno de acá hace que como despierta cierta animosidad contra la colectividad boliviana. Una cosa así, yo pero es que Gustavo, por eso te decía, la colectividad boliviana no tiene nada que ver con esto, es el trato que le da Evo Morales. Eso lo decís vos, que sos un comunicador, qué sé yo. No, pero la lectura que hay para afuera es totalmente distinta. Y lo decimos los médicos. Momento, porque... Yo vivo en la comuna 8, he visto muchos casos de abandono de personas, varias veces, y hay muchas denuncias también. La salud, digamos que es muy... y no solamente lo digo con los bolivianos, de hecho, con la gente pobre en general, gente de villas, qué sé yo. En el Hospital Piñeiro ha habido muchos casos de abandono de personas donde hay una persona que la tienen tirada ahí y llega alguien con mucha menos urgencia, qué sé yo, no puedo decir los rasgos fisonómicos, pero que atienden a esa persona y dejan a otra persona. Entonces hay mucha discriminación, muchas cosas. ¿Sabes hay muchas denuncias, doctora. No, me vas a disculpar, no te lo admito. Y te voy a decir por qué. Por lo que te dije antes, cuando vino un abogado a ver si nosotros estábamos prestando...
dándole toda la prestación que un paciente requería. Nosotros, a diferencia de los docentes, tenemos una cosa que es el juramento hipocrático, que eso creo que en última instancia lo tenemos marcado a fuego, porque nosotros podríamos haber hecho muchas veces paros médicos. Y díganme, ¿cuándo ustedes conocieron o escucharon hablar de un paro médico que pare la salud en la Argentina? Eso no existe. Mucho menos en las áreas de emergencia, mucho menos en la terapia intensiva. Eso realmente no existe. Nosotros no discriminamos, ni siquiera pedimos DNI, no pedimos absolutamente nada. Tratamos a los pacientes en condiciones a veces, yo voy a decir algo, bueno, nada, pero la realidad es que, claro, porque iba a cometer una infidencia, pero la realidad es que, la última vez que vino, nosotros tuve una paciente muy querida, ¿sí? Boliviana, por cierto, un año estuvo internada en el hospital, hace poco vinieron a entregarme una plaqueta preciosa, y no es esta amiga, como dicen, no, tengo un amigo judío. No, tengo 30 años en el sistema de salud público. Jamás he visto una cosa como la que estás diciendo. Entonces sí te pediría que saliéramos del folclore de, no, yo vi la discriminación, qué sé yo, Así como viene el abogado, vayan y hagan la denuncia penal. Gustavo, listo. Gustavo, aquel que pone distancia y tiene esta actitud antipática es Evo Morales, y con ustedes también. Por respeto a la comunidad boliviana que está acá. Es un gobernante y tiene que tomar a veces decisiones no simpáticas. ¿Puedo aclarar? ¿Cuántos argentinos van para allá para atenderse? Tampoco es tan grave, no entiendo cuál es la historia. No es la cantidad de bolivianos que vienen para acá, es muy superior a los argentinos que van para allá, así que debe ser 10 a 1, 10 a 2. No entiendo por qué. Sí, pero el Estado boliviano no le paga la atención a nadie. Claro. Entonces hay algo que subyace hace en un todo lo que estamos convenio hablando, que se deja anotado que y el el Estado sistema devuelve. nuestro argentino, como está constituido, que todos sabemos, decíamos, es público, no gratuito, de algún lado se paga, pero sí tiene una atención gratuita para la persona que se acerca con todas estas, si querés, excepciones como la que contaba Diego. ¿Qué es lo que ocurre? Cualquier ciudadano boliviano que se atienda acá y le mandamos la factura a Bolivia y dice, mira, acá yo no se la pago a nadie, en Bolivia no, esto cada uno se arregla. En el año 2009 yo hice una investigación de muchos meses en el Hospital de Clínicas. Hablo de 2009 porque era otro gobierno, otra historia, para no caer en la ridiculez de Macri, Cristina, y porque Evo Morales, porque el eje bolivariano, no me interesa. El director de ese momento me contó personalmente, entre los problemas graves que tenía, que eran muchos, el Hospital de Clínicas, había un servicio, que yo ahora no recuerdo si era gastroenterología, creo que era, que por atender a un ciudadano boliviano en aquel momento, hace 10 años, que se lo atendió por supuesto, después fueron el consulado, que es el organismo que regula las relaciones entre las personas y no entre los estados, le dijeron, mire, la atención de esta persona que vino nos llevó el 72% del presupuesto del servicio de gastroenterología del año. Bueno, yo no sé, fíjense. Pero tipo, me dice, yo fui como diciendo, bueno, listo, ya está, lo salvamos, buenísimo, ahora cobramos esto para seguir trabajando, pero daba por descontado hace 10 años. Y se encontró con eso y dice, yo ahora, ¿y qué hiciste? Y hablamos con el ministro, el presidente, a ver si algo, y no sé, 10 años casi hace de esto. Pero aparte uno Entonces, piensa, fíjate, ellos tienen gas, nosotros tenemos salud, podemos hacer un arreglo. hay ahí. mil Y bien caro nos cobraron ¿Cómo? el gas. Pero- Y bien Sí, caro bueno. nos cobraron. Pero nos pueden dar 10 garrafas. De hecho, bueno, no, ¿qué 10 garrafas? Dale, No son ¿cuánto? 10 garrafas, no nos mandan garrafas, nos mandan por un Es una tubito. forma de decir, El por la gas cantidad viene de por un cosas que van a tubito. dar. Pero y es bastante caro el gas de Bolivia. Me parece perfecto que Bolivia cobre el gas, todo lo que le parezca. Me parece pésimo que los dirigentes argentinos no defiendan también el gasto público. Pero objetivamente la actitud de Bolivia no es solamente contra los argentinos, es ahí contra tengo los una pregunta. bolivianos. ¿Qué pasa si nosotros decimos, mira, no tenemos plata para pagar el gas, pero necesitamos el gas? Y bueno, ahí empezarían a Bueno, ahí te lo van a Es que cortar. no te lo dan. No te lo van a dar. Un ser humano en el medio. Como no son garrafas, es un tubito, Es lo mismo, cierran el corta el tubito. chorro. Gracias, Gustavo, por haber estado. Gracias, doctora. No, de nada. Esperen que seguimos con muchos más temas. Beto, te quedas un ratito más, por favor. Ayer estuvo Gustavo Gravé desarrollando una cuestión que tiene que ver con algunos cantos, algunos no, varios cantos contra el presidente de la Nación en las canchas de fútbol. Vamos a ver qué pasó hoy con respecto a este tema, un tema muy polémico. Mirá. La oposición del tablón.
Los insultos al presidente se siguen propagando en las canchas del fútbol argentino. Ante un fenómeno tan masivo y desconocido, una de las iniciativas que surgieron para frenar el clima de violencia fue suspender los partidos en los que se escucharan este tipo de cantitos. Nosotros lo teníamos que determinar si esta ola de insultos al presidente eran considerados discriminatorios para la AFA. Para AFA es un tema político que no es jurisdicción de los árbitros parar. O sea, no se suspende por puteada presidencial. Yo estaba ahí cuando empecé a escuchar, me metí para adentro. Pero lo que pasa es que es inevitable porque lo están haciendo de todos lados. Arrancó San Lorenzo, después siguió River. El otro día, saliendo de la cancha de Vélez, Vélez ganador, o sea, se genera el deporte de putear al presidente. Macri debe tener unos quilombos bárbaros para preocuparse por vos. El gobierno dice que eso está alentado por sectores de la política. ¿Pero quién nos alienta? Ellos dicen, algunos quieren que nos vayamos antes, pero son ellos los que quieren irse antes, aparentemente, porque las políticas que ponen en función van en contra de los intereses de muchísima gente. Entonces la gente es la que protesta. No creo. Macri debe tener unos líos bárbaros y tiene la cabeza en otra cosa. Bueno, a ver, Gustavo, ¿qué pasó? ¿Cómo continuó? ¿Cómo continuó en el día de hoy? Con un pedido, yo creo insólito, a mi juicio, de Guillermo Marconi. Guillermo Marconi es un muy hábil, no solo ex árbitro, sino un hábil dirigente sindical. No es solo sindicalista de los árbitros. Guillermo Marconi, por ejemplo, es titular de todo lo que tiene que ver con el gremio de la educación privada. Es una persona importante. Y Guillermo Marconi, ante una pregunta de si los árbitros podrían suspender los partidos ante un canto que supuestamente manifieste alguna actitud de irrespetuosidad contra la primera magistratura, dijo que, bueno, que habría que evaluarlo. ¿Por qué? Porque la AFA ya tiene arreglado que, por ejemplo, los cantos xenófobos separan los partidos. Y esto realmente hizo mucha presión para que no hubiese más cantos xenófobos en las canchas. Cuando uno va a la cancha, la xenofobia quedó de lado. La homofobia se sigue manteniendo, pero la xenofobia afortunadamente quedó de lado. Claro que parecía que el tema se iba diluyendo un poquito en estos días y Marconi lo puso nuevamente en foco. Esto cayó muy mal en el gobierno. De cualquier manera, tanto el gobierno como la AFA dijeron no hay ninguna posibilidad que se suspenda ningún partido. Quieren seguir cantando, canten. El gobierno tiene la idea de que esto va a diluir en cuanto el clima social cambie un poquito de humor. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, esto está generado por algunos barra bravas que tienen algunos vínculos con determinados partidos de oposición, pero también es cierto que hay un caldo de cultivo. Cuando vos hoy agarrás los números de cómo cayó el consumo en enero, que cayó 2% con respecto a enero del año pasado, pero 10% con respecto a enero del 2015, entonces cuando empieza un grupito a cantar y la cancha tiene mucho esto de masificar absolutamente cuando llegando, se prende mucha gente, aun cuando eso no sea consecuente después con lo que vota, que no tiene mucho que ver. A ver, sí, por favor. No, a ver, me parece, si somos todos iguales ante la ley, bueno, el presidente se tendrá que bancar que haya cantos en su contra en la cancha, ¿no? Porque hay cantos contra cantidad de ciudadanos. De hecho, el árbitro, en principio. Yo soy de los que voy todos los domingos a la cancha que River juega de local. Así que te lo puedo confirmar. Ayer Gustavo hacía una suerte de diferencia que me parece que es entre algunos y otros cantos, que me parece que es atendible, ¿no? Que algunos tienen que ver con la bronca del partido, con el arbitraje, con esto, con el otro. Macri muy identificado con Boca. Claro que yo como hincha de River ya sentí cantos contra Macri antes de que sea presidente. Mucho antes, te diría, cuando ganaban todo y nosotros nada. Así que había muchos cantos contra Macri, no es un cultivo nuevo. Y otros que pueden estar motivados por alguna cuestión política que bien lo explicaba ayer. Mira, ayer pasó algo, mientras nosotros estamos al aire, había un partido que se estaba jugando, que era el de Gimnasia contra San Lorenzo. Gimnasia iba ganando 1-0. No había ningún motivo arbitral, que fue lo que empezó a generar esta cuestión de los cánticos. ¿Sabe quién empezó a cantar ayer la canción contra Macri? Que después fue acallada por el resto del estadio. La barra brava. No es casual, por ejemplo, el partido de ayer, que la barra brava de Gimnasia, que siempre estuvo... A ver, el jefe de la barra brava de Gimnasia se llama Cristian Camilleri. Si yo te muestro la cantidad de planes sociales con cooperativa que manejaba Cristian Camilleri hasta hace 1 año y medio, no lo podés creer. Multimillonario se hizo con eso. Después tenías el segundo de él, que era el famoso Papupa Gómez, que manejaba todo un barrio y de ahí manejaba un montón de planes. Digo, no es casual. Empezaron a cantarlo ellos
por la información que yo tengo, no lo estábamos viendo el partido porque estábamos acá al aire, el corresponsal que yo conozco me dijo, mira, lo empezó a cantar la barra brava, la gente no se prendió y el cantito duró poquito. Pero hay que diferenciar qué ocurre en algunas canchas donde sí hay un componente eminentemente político y en otras canchas donde es más el mundo del fútbol. Igual hay un caldo de cultivo que tiene que ver con que la situación social está un poquito complicada. Beto.